Bienvenidos a nuestra clase 1 de la asignatura de Psicología del Niño. Esta primera unidad se titula Historia, Paradigma y Métodos de Psicología Infantil. Bienvenidos. Esta asignatura busca capacitar a los estudiantes para comprender los procesos que influyen en el aprendizaje, conducta e interacción social de los niños, promoviendo estrategias educativas adecuadas a su desarrollo. El propósito principal es integrar los conocimientos teóricos y metodológicos de sensorio-motor, perceptivo y simbólico, y la comprensión de las interacciones sociales y afectivas para aplicarlo en la práctica pedagógica. Objetivo de esta unidad: examinar el desarrollo sensoromotor y perceptivo en la primera infancia mediante el estudio de los aspectos cognitivos, afectivos y procesos perceptuales para identificar su contribución a la construcción de la realidad y del aprendizaje inicial del niño. Vamos a ver ahora las perspectivas históricas y metodológicas en el análisis de la infancia. Historia del estudio sistematizado del niño. Al abordar la especificidad de la psicología evolutiva, se vuelve necesario referirse a los cambios en la manera de concebir y entender a la infancia, tanto de una perspectiva histórica como cultural y social. Es preciso tener en cuenta que la ciencia moderna, basada en el desarrollo del niño, es la culminación de siglos de cambio en los valores culturales occidentales, pensamientos filosóficos sobre los niños y progresos científicos, lo cual da cuenta que la estructura actual del campo tiene raíces que se extienden hasta muy lejos en el pasado. En este sentido, la concepción del niño presente en cada momento histórico ha sido el resultado de una activa construcción cultural que continúa presente aún en nuestros días. Recorrido histórico. Empezamos con Aristóteles, que nos decía que hasta los 2 años, primer periodo, conviene ir endureciendo a los niños, acostumbrándoles a dificultades como el frío. En el periodo subsiguiente, hasta la edad de los 5 años, tiempo que todavía no es bueno orientarlos a un estudio ni a trabajos coactivos, a fin de que esto no impida el crecimiento. Se les debe, no obstante, permitir bastantes movimientos para evitar la inactividad corporal, y este ejercicio puede obtenerse por varios sistemas, especialmente por el juego. Mire, desde cuándo vamos hablando, pues de la evolución, sobre todo el desarrollo del niño desde Aristóteles. Aquí tenemos pues una línea de tiempo, ese recorrido histórico, al tiempo medieval, el siglo XVI y XVII, siglo XVII y XVIII, siglo XIX y principios del XX, y la primera mitad del siglo XX. Y vamos a ir entonces desglosando esta línea de tiempo. En el tiempo medieval decía que los niños eran considerados adultos en miniaturas y se esperaba que asumieran roles y responsabilidades propias de los mayores desde edades tempranas. Esta perspectiva era producto de las condiciones sociales y económicas de la época, donde la supervivencia dependía de la contribución de cada miembro de la familia. En el siglo XVI y XVII surgió la mayor atención hacia la disciplina y la moralidad de la educación infantil. Estuvo influida por la reforma protestante y el auge del humanismo, que destacaban la importancia de la introducción y el comportamiento moral desde una etapa temprana. Pensadores como John Locke introdujeron ideas revolucionarias sobre la infancia, y Locke habla de la teoría de la tabula rasa, que afirmaba que los niños nacían sin ideas innatas
y que su desarrollo dependía enteramente de las experiencias y el entorno. Hoy con algunos estudios pues va variando esta teoría de la tabula rasa, porque ahora decimos que desde el vientre de la madre ya el niño trae información a nivel neuronal. En el siglo XVII y XVIII, la visión de la infancia como una etapa distinta se consolidó con la contribución de pensadores como Jean-Jacques Rousseau. En su obra Emilio Rousseau argumentó que los niños deberían ser protegidos y guiados en su desarrollo natural sin ser tratados como adultos prematuros. En el siglo XIX y principios del XX, científicos como Charles Darwin comenzaron a aplicar métodos empíricos para estudiar el desarrollo infantil. Darwin observa a sus propios hijos para analizar el comportamiento y desarrollo, sentando las bases para futuros estudios psicológicos. Teorías como el psicoanálisis de Freud, la psicología conductista de Watson, contribuyeron también en el entendimiento más profundo de la infancia. Estas teorías destacaban importancia de los primeros años en la formación de la personalidad y los patrones del comportamiento. En la primera mitad del siglo XX, nos dice que el campo de la psicología evolutiva ganó reconocimiento gracias a las teorías de Piaget y Vygotsky. Piaget desarrolló una teoría de desarrollo cognitivo basadas en etapas, mientras que Vygotsky enfatizó el papel del entorno social y cultural en el aprendizaje infantil. Concepciones y paradigmas sobre la infancia. Veamos un video. Ok, vamos a seguir. Ok, concepciones sobre la infancia. Infancia, si nos vamos a su etimología, nos dice que proviene del latín infant, y alude a la incapacidad de hablar, mientras que los términos infants, infantis o infantes se traducen como seres no hablantes. Nos dice que actualmente el término infancia se relaciona no solo con el desarrollo biológico y psicológico, sino también con los derechos de los niños. La Convención sobre Derechos del Niño ha sido fundamental para redefinir la infancia como una etapa protegida donde los menores son sujetos de derecho. La infancia hoy. La concepción actual de la infancia está profundamente influenciada por el reconocimiento de los derechos del niño y los avances en la comprensión del desarrollo humano. Se considera una etapa fundamental que requiere protección, educación adecuada y un entorno que promueve el bienestar físico, emocional y social. Paradigmas sobre la infancia. Los paradigmas sobre la infancia ofrecen marcos conceptuales para entender cómo la sociedad percibe y aborda esta etapa de la vida. Estos paradigmas reflejan valores, creencias y prioridades que varían según el contexto histórico, cultural y político. En psicología infantil, los paradigmas son esenciales para guiar las políticas públicas, la investigación y las prácticas educativas. Paradigma del menor en situación irregular o de control social de la infancia. Dice que predominante en siglos pasados se centraba en controlar a los niños percibidos como problemáticos y desviados. La infancia era vista como una etapa que necesitaba disciplina estricta para prevenir conductas indeseables. Las instituciones como reformatorios y sistemas judiciales reflejaban esta perspectiva. Paradigma de la protección integral de la infancia representa un avance significativo en el entendimiento de la infancia. Se centra en garantizar los derechos de los niños a través de la protección, educación y atención integral, considerando sus necesidades físicas, emocionales y sociales.
Este paradigma surge con el reconocimiento de que los niños son sujetos de derecho, no solo objetos de protección. Paradigma del protagonismo infantil o del sol social de la infancia. Destaca la importancia de reconocer a los niños como agentes activos en su propio desarrollo y en la sociedad. Métodos y diseños de investigación en el estudio de la niñez. La investigación en el desarrollo del niño está estrechamente vinculada con la teoría o sistemas teóricos desde el cual se realiza la mirada particular. La teoría estructura el proceso de investigación identificando cuestiones importantes a preguntar y métodos específicos para recolectar datos. Las teorías guían la interpretación de los datos y su aplicación en la vida real y las prácticas con los niños. Algunas veces, la investigación toma aspectos de una teoría en contra de otra. Confiabilidad y validez. Confiabilidad y validez en productos de datos y confiabilidad y validez de los resultados. Cuando hablamos de confiabilidad y validez en la producción de los datos, decimos que la confiabilidad en la producción de datos implica que los métodos utilizados generen resultados consistentes y reproducibles. Esto es esencial para garantizar que las conclusiones derivadas sean fiables. La validez se refiere a la precisión con que un instrumento mide lo que pretende medir. Es crucial que las herramientas empleadas capten adecuadamente los aspectos del desarrollo infantil, como las habilidades cognitivas, emocionales o sociales sin sesgos. Cuando hablamos de confiabilidad y validez de los resultados, decimos que esto implica utilizar análisis estadísticos apropiados y considerar factores externos que pueden influir en sus datos. Los investigadores deben ser transparentes en cuanto a las limitaciones de sus estudios y evitar generalizaciones que no estén respaldadas por la evidencia. La triangulación de datos utilizando múltiples métodos o fuentes puede fortalecer la validez de los hallazgos. Métodos de investigación para métodos de investigación para estudiar la infancia. Tenemos la observación sistemática, que implica la recolección y hallada estructurada de datos sobre el comportamiento de los niños en su entorno natural o controlado. Tenemos las técnicas de autorreporte, entrevistas y cuestionarios, que son métodos de investigación que permiten obtener información directamente de los niños o de las personas cercanas a ellos, como padres, maestros, también pueden ser cuidadores o tutores, en caso tal no estén los padres. La entrevista puede ser estructurada, semiestructurada o abierta, adaptando el nivel de desarrollo del niño al tipo de información que se busca obtener. Los cuestionarios son herramientas estandarizadas que pueden aplicarse a grandes grupos de participantes, permitiendo recopilar datos sobre diversos aspectos del desarrollo infantil. Vamos a ver ahora los diseños generales de investigación. Diseño de caso, que implica el abordaje en profundidad de un caso único o individual. Permite analizar situaciones poco frecuentes, probar determinados tratamientos y en muchas ocasiones ilustrar sobre fenómenos poco estudiados, sugiriendo la necesidad de otras investigaciones posteriores. El investigador tiene la flexibilidad exportando diversas vías de indagación a lo largo de estudios.
Los diseños etnográficos son estudios de casos realizados en una cultura o subcultura. La investigación etnográfica puede ser cualitativa, cuantitativa o puede ser ambas. La etnografía muestra el error de asumir que los principios desarrollados a partir de la investigación en las culturas occidentales tienen aplicación universal. Vamos a ver ahora los diseños correlacionales, que nos dice que el investigador captura información de grupos de individuos, generalmente en situaciones naturales, y no hay esfuerzo alguno en manipular o intervenir en las experiencias del sujeto. Una vez que los datos son obtenidos, se examinan las relaciones entre varias piezas de la información, pero el diseño correlacional no permite la exacta determinación de las causas en esta relación. Y el diseño experimentales nos dice que permiten precisar y determinar la causa y el efecto en la relación de variables. Un experimento es un procedimiento controlado en la cual el experimentador manipula las variables para observar cómo una afecta a la otra. La dimensión temporal en el estudio del desarrollo. Tenemos el diseño longitudinal, el diseño transversal y el diseño de desarrollo mejorados, diseño longitudinal secuencial. En el diseño longitudinal nos dice que una muestra es observada repetidamente a diferentes edades y se van evaluando los cambios a medida que maduren. El periodo de tiempo observado puede ser relativamente corto, pocos meses o años, o sustancialmente largo, una década o aún así toda la vida. El diseño transversal nos dice que grupos de niños de diferentes edades son estudiados en un mismo punto en el tiempo. El estudio del desarrollo se limita a comparaciones de diferentes grupos de niños en distintas edades en una sola ocasión. Diseños del desarrollo mejorado, diseño longitudinal secuencial, nos habla que se compone de una secuencia de muestras, cada una de ellas es seguida longitudinalmente por un número de años. Y bueno, para culminar la introducción a nuestra unidad 1, clase 1, los dejamos con un mensaje final. Confía en ti mismo, yo sé que puedes hacerlo. Nos vemos en clase.